Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Claudia Suárez. Bienvenidos nuevamente aquí a mi podcast Claudia Contigo. Hoy les tengo un programa muy especial, porque hoy le dedicamos esta media hora al Papa Francisco, que como ustedes saben, él acaba de fallecer, pero hoy vamos a hablar de su vida, de su trayectoria como Papa, lo que hizo, las cosas que tal vez ustedes ni siquiera sepan de él, el por qué él decidió hacer estos cambios en la Iglesia Católica, un poquito de él y todo lo que él vivió durante este tiempo que estuvo como Papa. Este cambio es un cambio muy fuerte ahora que tienen que escoger al nuevo Papa. Pero, ¿por qué no vemos un poquito del sepelio del funeral de Papa Francisco antes de hablar con Fernando? Veamos. Fer, estoy realmente muy contento con lo que vamos a hablar el día de hoy en Hablemos Claro, porque vamos a tener una oportunidad de hablar del Papa Francisco. Es un programa especial que vamos a hacer porque vamos a hablar de su trayectoria, hablar claro de todas las cosas que logró durante todos estos años que estuvo haciendo una labor tan bonita. ¿Cómo estás, Fer? Yo sé que tú tienes mucho más experiencia en todo esto que yo. Hola Claudia, pues sí, como dices, es un sentimiento encontrado entre la tristeza de que se haya ido nuestro querido Francisco y pues Ujú. la emoción que nos produce recordarlo, recordar a un hombre que rompió barreras, un hombre que Claro. desde el primer día en que fue elegido rompió todo, fue el primero. Hay que saber una cosa, que fue el primero de muchas Sí, cosas. El sí. primer papa americano, porque venía de Ok, Argentina, que Argentina ok. es parte de América, América va de la Sí. Patagonia hasta Alaska, que fue el Ujú. primer papa de habla hispana, nuestro De papa, habla o sea, hispana. que quizás por eso para nosotros era muy fácil identificarnos con él. Fue el primer papa que escogió un nombre de un santo, de Francisco, cuando Jorge Bergoglio escogió a Ujú. Francisco, alguna gente pensó inmediatamente que se trataba de Francisco de Sales. Francisco de Sales es un santo jesuita. Fue el primer papa jesuita, pero Ujú. después era claro que no, que era de Francisco de Asís. Y hay una historia, él después, más adelante, cuando los periodistas en diferentes ocasiones le han preguntado por qué surgió el nombre de Francisco, él dice que él estaba, detrás de él había un gran amigo de él, un cardenal brasilero, que Ujú. en el momento del abrazo, de felicitarlo, dijo, no te olvides de los pobres. Y Francisco, por esa razón, escogió a Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Ujú. Argentina. El 11 de marzo del 58 se metió en la Compañía de Jesús y se hizo sacerdote el 13 de diciembre de 1969. El director, fue provincial jesuita en el año 73, en julio del 73, y Sí. Juan Pablo II lo nombró obispo el 20 de mayo de 1992. Después auxiliar de Buenos Aires, y el 13 de junio del 1997 fue el arzobispo, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y primado en 1998. El 21 de febrero del 2001 lo creó ya cardenal, y él tuvo un gran éxito durante el cónclave que escogió a, a Benedicto XVI. En ese cónclave, él tuvo muchas posibilidades de haber sido papa, y él pidió a los que lo seguían a él, los que votaban por él, que se fueran hacia Benedicto, que él consideraba que él tenía que ser el papa. Debido a la renuncia de Benedicto XVI, el 13 de marzo del 2013 fue nombrado
el 266 Papa, que es el sucesor de Pedro. Es muy importante, Claudia, nombrar eso de sucesor de Pedro, porque hoy en día, como Francisco fue un hombre tan bueno, tan misericordioso, tan Sí, sí, dedicado a los pobres, eh, la gente habla del sucesor de Francisco. No, 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 es el sucesor de Pedro. El próximo sí. papa será el 267, sucesor de San Pedro, el primer papa. Ok, como le decía, escogió el nombre de Francisco, y una de las cosas que hizo él primero, en su primera Semana Santa, el Jueves Santo, que es la celebración de la Sí, cena increíble. pascual, Sí. que nosotros los católicos celebramos la última cena, donde nace el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Francisco sacó eso de la Basílica de San Pedro y lo llevó a las cárceles, a los lugares donde vivían los discapacitados, drogadictos, a lugares así. Y allí lavaba los pies de presos o de personas discapacitadas o Wow, drogadictos. wow. Casualmente, este año, el 17 de marzo de este año, jueves 17, él que no podía hacerlo, de todas formas, enfermo con sus cándulas Sí, de oxígeno, claro. llegó hasta una cárcel y allí Mm, estuvo con ellos, acompañándolos, haciendo presente. Ese era ese era el Papa Francisco. el Papa Ese Francisco, era. sí, 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 señora. Así Entonces es. fue un papa que lo más importante para él, la misericordia, el ayudar a los pobres, el tenderle la mano a los rechazados, a los olvidados, a los que, según algunos de nosotros mismos, católicos muy, muy, muy conservadores, rechazamos, como los Sí, divorciados, claro. aquellos divorciados de la Iglesia Católica, que porque se divorcian ya son condenados. Sí, ya los eh, condenan eh, a ser un pecador de por vida. No, sí, de verdad. Exactamente, y que no se puede acercar a Ujú. la comunión y eso. A aquellas madres que no, ¿cómo se llama? Madres sin padre, que tienen hijos sin padre, Sin de padre. madres solteras. Madres solteras. Ajá. Exactamente, que también las condenamos porque son madres solteras, no, nunca nos preguntamos las razones o los motivos o lo que sea. Francisco las Hizo esos recibió, les cambios bautizaba a sus hijos, no había eso. A los homosexuales, que es algo a los que, homosexuales que también. es tan fuerte dentro de la Iglesia Católica y que hemos condenado Cualquier tanto iglesia, a sea través, católica, sea lo que sea. Ujú. condenamos. Hay una entrevista muy interesante que le hicieron cuando cumplió sus 10 años de papado, o sea, hace apenas 2 años atrás, y le preguntan sobre ese tema, sobre el pecado y el condenar a estas personas. Y él dice que no es nadie y que él le voltea la pregunta a esas personas, que si acaso no Ujú. es pecado nosotros condenar y juzgar a Que otras es la personas. misma cosa, estás pecando. Ujú. O no, ¿no es cierto? Claro, no, es que es la verdad. Y eso es lo que yo quiero decir cuando estamos en este podcast hoy en día hablando claro, hablemos claro, es por eso, porque todo esto que vamos a hablar en este programa el día de hoy es para que ustedes conozcan mejor. Muchas veces vemos la cara de una persona y lógico, el Papa pues mundialmente es reconocido y famoso, ¿no? Pero aquí hay más de fondo. Él hizo cambios fuertísimos en la Iglesia Católica y que esperemos que se mantengan. ¿Tú qué piensas, Fer? En cambio, yo, por cierto, te quiero decir que yo vi la película finalmente de Cónclave, interesantísima, porque entiendes mejor cómo funciona todo, cómo una sola persona puede luchar para que un papa pueda entrar a ser papa, digo, y que no cualquiera puede llegar a eso. Sí, sí, Y sí, al no. final, ujú, Ahora terminemos con lo que era Francisco y me gustaría también que habláramos antes de llegar a ese punto que yo sé que a todos nos interesa porque sí, es un poquito sí. del morbo.
¿cómo se dice? Morbo. ¿Quién va a ser el próximo papa? Si va a ser un progresista como Francisco, va a continuar. Si va a ser alguien de la mitad o va a venir un conservador que va a echar para atrás todo lo de Francisco. Pero vamos a quedarnos un minuto con esa pregunta para Con más esa adelante. pregunta, pero háblame un poquito más de las cosas maravillosas que hizo el Papa Sí, Francisco. en esa lucha, mira, Francisco, su primer viaje, había una cosa que le preocupaba mucho a Francisco entre todos los temas que ya he mencionado anteriormente, eran los migrantes. Su primer viaje que Francisco hizo, y lo nombró el sábado, el cardenal en la misa de difunto del Santo Padre, fue a aquella isla en el Mediterráneo donde muchos africanos han padecido por buscar la libertad, por buscar un mejor mañana. En el viaje, el primer viaje que hizo Francisco, primero y único viaje que hizo Francisco a tu país, a México, En lo México. terminó en una misa que hizo en el Río Bravo. Mitad de los que asistían a la misa, mitad estaban en México y mitad en América. Ojalá alguien le haya traducido esa homilía al señor Trump que estaba el sábado asistente a la misa fúnebre, porque esto le preocupaba mucho. Él siendo hijo, y él lo decía, yo siendo hijo de un migrante, ¿cómo no voy a tener misericordia para esta gente? Lo hemos hablado en ocasiones anteriores nosotros acá, que el ser migrante no es algo que uno busca, es algo que la Sí, circunstancia, por cualquier razón, buenas, malas, así es. te lleva a hacerlo. Y más cuando una gente está escapando de la guerra, de la persecución, del hambre, al lugar donde llegue se debe abrirle los brazos, extenderlos y ayudarlos. Esa es una de las cosas que Francisco se preocupó tanto. Hubo un detalle que quiero mencionar acá y que hemos visto en la televisión, no sé si tú viste, una monjita muy humilde parada a un lado del ataúd de Francisco durante el velatorio, Ujú. que rompió todo el protocolo. El miércoles, cuando entró el ataúd de Francisco hacia la Basílica de San Pedro, donde iba a ser puesto para que toda la gente pasara y le rindiera un tributo, ella rompió, se entró detrás de los cardenales y se paró a un lado. Nadie la sacó porque la guardia, los que cuidan al Papa y demás, ya la conocían, la habían visto muchas veces en Santa Marta. Esta monjita es una monjita francesa, argentina, que su labor era ayudar a la gente pobre de una parte de Roma. Los migrantes, los más marginados y las comunidades de personas, mujeres que se dedicaban a la prostitución, entre ellos travestis. Con la Fíjate. pandemia, esta comunidad en particular, las mujeres que se dedicaban a esto y los travestis, se quedaron sin dinero y ella le escribió al Papa y el Papa inmediatamente pidió a Cáritas, la comunidad que ayuda, que les dieran de comer y les dieran dinero para que ellas puedan pagar los servicios, la renta y no fueran echadas a la calle. Fue una de las primeras comunidades en Roma que recibieron vacunas, porque él les consiguió las vacunas para ellas. Entonces, Francisco era ese hombre. El sábado, llegando él a la Basílica de Santa María Mayor y donde fue sepultado, las personas que los esperaban eran todo este grupo, migrantes, travestis, olvidados, pobres, todos ellos lo estaban esperando, porque ese Esperando. era su rebaño. Y Francisco decía Claro. que los sacerdotes dejaran la sacristía y se salieran a buscar a esa oveja perdida y abrieran las puertas de la iglesia para todo el mundo.
para todo el mundo. Había un comentario que él dice en una parte, que la iglesia era de todos, 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 de todo el mundo, pecadores, todos los que necesitaran que encontraran un espacio en la iglesia. Y eso fue, yo creo, que la herencia más grande y lo mejor Más que nos grande. deja Francisco. No, y no solo eso, nos deja el ejemplo que dejó Jesús, porque Jesús mismo, ¿qué hacía? Lo mismo que el Papa Francisco. Iba tras la gente que lo necesitaba, iba tras la gente que no que no querían, en esas épocas, ¿no? En ese tiempo, cuando, ¿por qué Jesús fue crucificado? Porque él ayudaba a los que no nadie quería ayudar. ¿Ves? Entonces, yo creo que fue un ejemplo muy grande el Papa Francisco y sobre todo en la Iglesia Católica, que era tan estricta. Ahora esperemos en Dios que las cosas sigan igual, que al contrario, que no vayan a volver a retroceder. Eso ¿Tú qué me, piensas? me, me recuerda a otra entrevista también que le preguntan, perdón, en esta misma entrevista que hablo del aniversario de los 10 años como Papa, que le pregunta eso, que por qué a él pues se quejaban de que a todas estas comunidades, divorciados, a todos ellos, dice, es que yo no estoy haciendo nada, a mí ya en eso me ganó Jesús. Jesús fue el primero que fue Jesús fue el primero. puesto en eso. Entonces, Claudita, si te parece, recordemos un poquito para que tu público que te sigue entienda un poquito de lo que ocurrió esta semana, de lo que ocurrió esta semana pasada, lo que llegó hasta terminar en la puesta en la tumba donde descansa Francisco dentro de la Basílica de Santa María Mayor, que esa es otra de las cosas, él pidió que fuera allí, en esa basílica, porque en un sueño tuvo con la Virgen y la Virgen le dijo que preparara su tumba allí. Entonces, casualmente estaban en remodelación de esa basílica y había un espacio donde se lo hicieron. Y lo único que pidió era lo más simple, una lápida así, en mármol blanco, donde solamente dice Francisco, no dice Papa, no dice nada. Y Lindo. en la pared una réplica de la cruz pectoral que le dan a los obispos, que era una cruz que ni siquiera fue la de siempre, la que él siempre usó, él nunca quiso usar la de oro, la que le correspondía, porque él usó la otra que ni siquiera era en plata, era en alpaca. Entonces, eso No, fue y eso también, Fer, que quiero mencionar de lo que tú estás mencionando, cómo él realmente, la gente no sabe ciertas cosas, nada más el Papa y ya, no sé si me entiendes, o los cambios que hizo, pero él, al momento de su muerte, y tengo entendido, lo voy a leer literal, el Papa Francisco contaba con apenas $100 como patrimonio personal. Él no tenía propiedades, inversiones ni cuentas bancarias a su nombre. Y también porque él realmente sostuvo su voto de pobreza hasta el día de su partida. Y es algo muy... exactamente, sí, Claudia. Ujú. Él, al ser jesuita, los jesuitas no pueden recibir ningún tipo de dinero. Él no tiene más que la ayuda que se le da. Entonces él decía, a mí me dan casa, me dan la comida, y yo únicamente pido dinero para cuando necesito comprarme cualquier zapatos, cosas por el estilo que él necesitara, cambiar los espejuelos, cualquier cosa esa. Sí existía una cuenta papal donde había un remanente de 200.000 euros. Esos 200.000 euros se los dejó a los presidiarios, a toda esta comunidad de hombres o mujeres que salen de la cárcel, y él creía en las segundas oportunidades. Entonces les Qué dejó a increíble. una organización que ayuda a estas personas ese dinero. Imagínate tú qué belleza que realmente él haya representado lo que representó y lo que deberíamos representar todos como seres humanos. Además de que siempre el hecho de que él, tú mismo me lo comentaste, que él nunca quiso vivir en el Vaticano. Él tenía su propio departamento fuera del Vaticano.
donde él vivía, que eso también... Así fue, cuando ellos llegan, en este momento que estamos viviendo todo esto, porque estamos a punto, en una semana, yo me imagino que la semana entrante, el lunes, martes, estamos empezando Sí. el cónclave, que es donde lo eligen. Ujú. Ellos llegan a la residencia Santa Marta, que es como un hotel dentro del Vaticano que es para alojar a los cardenales, a los obispos que visitan en algún momento Roma. Y él estaba allí alojado, lo llevaron a visitar el palacio, los apartamentos del Papa, donde hasta ese momento habían vivido los papas anteriores. Hizo un comentario que no había sido, que no, el lugar no era tan suntuoso como la gente creía, que era más bien austero, pero era muy grande y iba a estar muy solo. Y él dijo, no, 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 yo aquí me voy a morir. Se fue con esa preocupación y a la mañana siguiente se dio cuenta que estaban limpiando un apartamentico dentro de Santa Marta, dentro de este hotel. Ese apartamentico contaba de una recámara, un baño, un recibidor y un estudio. Y él dijo, yo aquí me quedo. Lo hizo acomodar y ese fue su casa hasta el lunes pasado, 21 de abril, Qué cuando se fue al encuentro del Señor. Ese fue el lugar impresionante. de él. Y de ahí ahora tenemos que pensar, y tú que viste la película, y me imagino que ya muchos, espero, Sí, y yo vi espero que la tu película y audiencia la ahora haya que tú visto. vas a hablar de esto, Ahora vamos a yo lo voy hablar a entender del mucho siguiente mejor. Así es paso. que les recomendamos a todos que vean la película, aunque Sí, como dijiste tú tiene algo de ficción, pero sí te enseña mucho. Ya entiendo ahora por qué fue nominada, ¿verdad? Porque realmente es una película que te hace entender cómo funciona todo esto. Pero dinos, porque lógico, el tipo se está yendo, se Fer. está yendo, sí, bueno. ¿Qué consideras tú? ¿Quiénes son los que están ahorita siendo más o menos elegidos que podrían ser el próximo papa? Bueno, mira, primero que todo, vamos a hablar un Ujú. poquito del Camarlengo, que es el de la película, el del protagonista, este cardenal que se encarga de manejar todo. Sí, Es todo, que es el que maneja todo. Ajá. exactamente el real, el que en este momento está, es Kevin Joseph Farrell, que es irlandés de acá de los Estados Unidos, y ese fue el que se Sí. encargó de sellar el apartamento del Santo Padre y el que hasta ahora, hasta este momento, va a llevar todas las cosas. Ya Claudia, que en la película no se ve esa parte, son unas reuniones previas a lo que es el conclave. Desde la semana pasada, desde el martes de la semana pasada, se han venido reuniendo los cardenales según ellos han llegado a Roma. Empezaron por 60 y ya van van a estar todos ya Todo. Llegando. desde ayer reuniéndose y esto. Esas son unas, 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 unas congregaciones donde ellos hablan de las necesidades que tiene el nuevo pontífice, por cómo son las cosas que tiene que ver y las necesidades de la iglesia. En ese momento ellos tendrán que decir, bueno, este era Francisco, esto es lo que lo hacía, esto gustaba, esto no gustaba, los problemas que hay, por supuesto, los liberales que quieren continuar con la línea de Francisco y existen los que no estaban de acuerdo con Francisco, entre los mismos cardenales, que quieren continuar, que regresemos, que echemos para atrás, que echemos la carreta, la reenrollemos, la echemos De hacia atrás. regreso. Entonces, entre estos, ¿cómo se llama? Cardenales, hay algunos que los llaman papables, pero hay una cosa importante que es un dicho que se dice que el que entre a un conclave papable sale cardenal. Entonces, vamos a nombrar a como 7 ligerito. Está Ok. Matteo Mario Zuppi, es italiano, tiene 69 años, es el arzobispo de Bolonia. Es uno de los más cercanos que podría continuar el legado del Papa Francisco. Hay una cosa Ok. importante, Claudia, que miremos. Eran 135 los cardenales que pueden elegir. Ellos son
votar. Son 240 los cardenales que pertenecen al colegio cardenalicio, pero solamente 135 pueden votar por edad, porque cuando ya cumples 80 años no puedes entrar en esa elección, ¿ok? No puedes entrar a votar. Pero ¿quién puede ser papa? Cualquiera de los 240 cardenales, ¿ok? Ok. Pueden ser que escojan a uno de los de 80, de los que ya no son, que no votan, pero eso. De esos 135, dos no asistirán o no están en Roma, no han llegado, no van a llegar por cuestiones de enfermedad. Uno es de España y el otro es de Croacia. ¿Okay? Ellos dos no. Hay un tercero que es el que está en pelea por cuestiones de que el Papa le había retirado y él quiere eso. Entonces digamos que son entre 133, 132 cardenales. Entonces de eso 108 de ellos fueron nombrados por Francisco. O sea, 108 de estos nuevos papas fueron nombrados por Francisco. Y algunos de ellos nunca en su vida habían estado en Roma, en Italia, ni siquiera. Porque ellos fueron nombrados de unos lugares donde no tenían. 27 de ellos vienen de lugares que no tenían ni siquiera cardenal. Porque Francisco se fue a la periférica. Él fue a nombrar cardenales donde no habían existido cardenales. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Son 132 menos 108. ¿Y cuántos se necesitan para ser cardenal? Eh, eh, tres cuartas partes. Porque con tres Ok. cuartas partes de estos 132 que hay, ya puede ser papa, perdón. Después del cardenal Zuppi viene Luis Antonio Tagle, que es filipino de 67 años, que también Francisco nombró, es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Luis Antonio también es de izquierda. Tiene algunas ambigüedades sobre la relación de la iglesia con la comunidad LGTB, mientras que Zuppi, él cree en las uniones de las parejas del mismo sexo y ha llegado hasta bendecir en algunas ocasiones. Ok. Después viene Pietro Parolini, de 70 años, que lo hemos visto y ha estado muy, es el secretario del Estado del Vaticano, es uno de los que en este momento está gobernando, porque en este momento la iglesia está sede vacante, solamente son 5 cardenales que están ahí, Ujú. y uno de ellos es él. Parolini se ha mostrado abierto a que la iglesia discuta los temas de las bendiciones a las parejas homosexuales y el celibato como opción para los sacerdotes. Después viene Peter Erdo de Hungría, de 72 años, es el arzobispo de Budapest, con las ideas más tradicionales, firmemente en contra de la aceptación de las uniones homosexuales y aunque aprueba se apoya pastoralmente en quienes sienten atracción por las personas del mismo sexo. O sea que eso Ok. es importante verlo. Bueno. Después Jean-Marc Abelin es francés, 66 años. Se dice que es el más bergoliano de los obispos, de los cardenales franceses. También fue nombrado por Francisco. Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, de 66 años. Usted ya puede imaginar que Está joven, está Luxemburgo joven. es el arzobispo de Luxemburgo y es considerado uno de los papables más progresistas, o sea, más parecidos a Francisco. Ok. Él dice que no le negamos la comunión a una persona homosexual o una bendición, pero sí se la damos a un mafioso, a un ladrón Y que así está es. robando dineros y todo, dice que no somos hipócritas. Robert Francis Prevost, acá de Estados Unidos, es el prefecto de la disquesterios para los obispos, aunque él había hecho toda su vida en Perú. Él, 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 eh, él es otro también muy bergoliano, estamos de acuerdo. Christopher Pierre es un francés de 79 años, nuncio apostólico de los Estados Unidos. Él cree Y que tenemos que abrirnos a que los jóvenes y que las diferentes personas se acerquen a la iglesia
y que la iglesia es de los pobres, como decía Francisco. Cristóbal López es un español, aunque es el arzobispo de Marruecos. Creen, pues está muy bien con la comunidad islámica, sería uno muy bueno para suceder y en estos momentos de problemática en la guerra de Palestina e Israel. Palestina, claro. Pablo Virgilio David, de Filipinas, 62, 65 años, profundamente espiritual y pastoral, es su estilo de liderazgo. Y él cree que se deben de abandonar las tendencias de discriminar a las personas debido a su orientación sexual. Después ha estado Sí. Lidio Pedro Scherer, que es brasileño de 76 años, es el obispo de San Pablo, San Pablo, sí, en Brasil. Fue un fuerte candidato o sea, que estuvo ahí con Bergoglio cuando la posición ¿cómo que se llama? De Benedicto XVI. Increíble, Y Fer. este Y es más conservador, es uno ya más de la línea conservadora, con Robert Sara de Guinea, es un africano de 79 años. Y yo no sé, yo esperaba que los cardenales africanos que vienen de un continente donde han sido más discriminados, donde todas estas cosas, pensaba de que iban a ser un poquito más. Este en particular es el más conservador que hay. de No todos. cree Wow. en la homosexualidad, ni en el Islam, ni nada de estas cosas. Entonces, Ok, estos bueno, son estamos, algunos, los más fuertes, digamos, que se sí, están mencionando. Una que vez me más, mencionaste el Claudia, día de hoy. ahí no se sabe. Yo, dos cosas para terminar este tema de los posibles papables. Primero, que confiemos, hay que confiar mucho en Dios, en la Así luz es. del Espíritu Santo, y que escoja a un líder que pueda continuar y llevar esta iglesia como la venía trayendo Benedicto XVI, Francisco y demás. Eh, por otro lado, ya viendo todo, vuelvo a recordar que 108 de ellos son elegidos por Francisco. Digamos que 20 no tengan la idea de Francisco progresista. De todas formas, estaríamos dejando a 88 eh, muy progresistas. Entonces, confiemos un poquito en esa matemática que yo hago. No, claro, no, y está muy bien. Y gracias, Fer, por decirnos, ya se nos pasó el tiempo, pero gracias por decirnos en determinado momento todas estas cosas, porque son importantes que las personas que, aunque no sean católicas, ¿verdad? Oren, le oren a Dios para que la persona correcta, el papa correcto, que merece tener esa posición y ese legado de Francisco que dejó tantas cosas bien vistas en la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque en determinado momento no somos nadie para juzgar y tenemos que aprender a amarnos unos a los otros así como Jesús lo dijo y lo dejó dicho en la Biblia. Entonces, ojalá pidámosle a Dios y para las personas que yo sé que Fer explicó un poquito de todo esto y vean la película. Yo la vi, les da una apertura muy grande y una gran sorpresa al final de la película. Ahora en prime time la están ofreciendo. Está sin costo, Ah, claro. ya está sin Ya costo, está, ¿ves? ha roto récords en esta semana de que murió Francisco en visualizaciones dentro de la plataforma Sí. de Prime. Hay una, Así una yo la cosa que vi, quiero mencionarle ligerito, yo sé que el tiempo se nos voló, se nos porque fue. el tema era muy interesante, de algo que ocurrió el sábado dentro de la Basílica de San Pedro, que es muy importante, porque una de las cosas que no mencionamos que tiene como el Papa, el nuevo Papa, es la guerra que estamos viviendo. El sábado se reunió, y hay una foto, es la imagen de Trump y Zelensky dentro de la Basílica de San Pedro. Los dos asistieron a la misa fúnebre de Francisco y
de alguna forma Dios o el mismo Francisco consiguió que estos dos hombres que habían terminado muy mal, porque estuvo muy bien, hablamos acá de cómo había tratado Trump al señor Zelensky en la Casa Blanca, tuvieron la oportunidad de hablar y esperemos, confiemos que eso también sea una buena cosa para el futuro del mundo, porque esta guerra, especialmente para el pueblo ucraniano, no es nada bueno. No, claro que no. Y bueno, las profecías no pudimos ya hablar más sobre las profecías y todo, pero hay profecías que también se están viendo que hablan precisamente de esta muerte del Papa y lo que viene ahora después. Entonces, hay que estar muy alertas hoy en día en mucha oración por el Sí, mundo entero, el día de hoy. Y quiero dejar a nuestro público, Fer, con un video hermoso del Papa. sí. Eh, Yo, ese video, eso fue Claudia, el 27 de marzo del 2020, cuando él solo, que es otra de las cosas que él quiso, le entró caminando por la plaza de San Pedro a orar por el mundo en ese momento que vivíamos, que estaba empezando la pandemia mundialmente, esa pandemia del COVID-19. Quiero darle gracias a nuestro público que nos escuchó el día de hoy y que tomen conciencia, que se pongan en oración y que pidan por este mundo, pidan por este nuevo Papa, por todos estos cambios que vienen en el mundo. Y quiero dejarlos con este video, los dejamos yo y Fer, con este video tan hermoso del Papa Francisco. Que en paz descanse. Que así sea. Hasta luego. En un abrir y cerrar de ojos. Un día somos niños soñando con crecer y al siguiente adultos deseando volver atrás. Nos obsesionamos con el futuro sin darnos cuenta de que el presente es lo único real. Nos preocupamos por lo que no tenemos sin valorar lo que ya es nuestro. Corremos tras el éxito olvidando que la verdadera riqueza está en los momentos, en las risas compartidas, en el abrazo de quienes amamos.